Bienvenido a este nuevo capítulo, un capítulo especial de La Mesa. Nuestro invitado, José Manuel Silva, director ejecutivo y director de inversiones de Larraín Vial Asset Management, la gestora de fondos de Larraín Vial. La entrevista la hicimos en un seminario que el jueves pasado tuvo Larraín Vial en el Hotel W, donde también participó columnista del Mercurio Carlos Peña, que también es rector de la Universidad Diego Portales, el economista Juan Andrés Fontaine, y Silva mismo habló sobre las perspectivas políticas y el impacto que está teniendo en inversiones y en la economía. Hablamos también del escenario regional, lo que se viene para Chile, y la entrevista la hicimos ahí. Es la primera que hacemos en sitio, no acá. Y bueno, acá está. Y les recuerdo que nos sigan por las redes sociales, Facebook, Twitter e Instagram. ¿Cómo están viendo el mundo desde el punto de vista de dónde hay que poner activos? ¿Dónde son los activos rentables? Mira, una de las cosas que uno le dice a los clientes es que obviamente tienen que tener carteras diversificadas, porque obviamente el riesgo político sí es diversificable. O sea, no todos los países del mundo se tornan populistas al mismo tiempo, no todos los países del mundo hacen políticas pro mercado al mismo tiempo. O sea, obviamente la gran lección, digamos, de los últimos años es que uno tiene que tener cartera no concentrada ni en sectores ni en países, digamos. Y por lo tanto uno le dice, mira, para resguardarte de que el sector o el país donde tú estás invertido tenga un mal performance por políticas económicas erradas, tienes que diversificar, ¿no es cierto? Y en el caso, efectivamente lo hemos visto este año, como los movimientos políticos, por un lado, esto lo hemos visto en Europa, por ejemplo, el mercado inglés se ha visto bastante perjudicado por el tema del Brexit, ¿no es cierto? Y las discusiones, yo diría más que, y no solamente el Brexit, sino que la polarización política que eso ha generado, ¿no es cierto? Y por otro lado vemos Francia, donde el fenómeno de Emmanuel Macron, ¿no es cierto?, que está redefiniendo la política francesa, ha generado una reactivación interesantísima del mercado francés, digamos. Entonces, claramente la política importa y claramente los inversionistas tienen que estar atentos a cómo los fenómenos sociopolíticos pueden, ¿no es cierto?, impactar en sus inversiones, digamos. Hay un tipo que se llama Ian Bremmer, que vino a Chile este año, lo trajo un regalo a ustedes, que él dice que el mundo está en una recesión geopolítica, sí, no vista desde el año 1941, y su opinión es que los inversores no están sopesando el riesgo que eso implica para los activos financieros. Sí, es cierto, yo he leído a Ian Bremmer, efectivamente, otra gente como Martin Wolf, ¿no es cierto?, el economista, o sea, el columnista de Financial Times también está en la misma parada, en el sentido de que el auge del populismo que uno ve en los países anglosajones fundamentalmente, se debe obviamente al auge de la desigualdad, que eso está generando un descontento en la clase media de esos países, una clase media que ha visto sus ingresos congelados por los últimos 25 años, que se ve amenazada por cambios tecnológicos, ¿no es cierto? Cada vez más se habla del tema de los cambios tecnológicos, cómo eso va a impactar en el empleo, que se ve amenazada por, ¿no es cierto?, los países emergentes, los grandes beneficiados de la globalización, que eso se dice menos, son los países emergentes donde, ¿no es cierto?, veíamos en la charla de Carlos Peña, él hablaba de la modernización capitalista, ¿no es cierto?, que ha ocurrido en Chile, ¿no es cierto?, los últimos 30 años, que ha elevado el nivel de vida de prácticamente todo Chile. Bueno, Chile, si hay un país que se benefició de la globalización, fue Chile, ¿no es cierto?, al integrarse a los mercados globales. Eso generó un alza en los ingresos de gran parte de la población chilena. Pero el otro lado de la medalla es que hay, obviamente, el productor de vino francés que ha tenido que competir con el vino chileno, se ha visto perjudicado. Y sus empleados se han visto perjudicados, y probablemente esa gente hoy día muchas veces está optando por soluciones populistas. Pero lo interesante es que no siempre es así, porque en Francia no ha sido así el caso. Pero no, mi pregunta original era, ¿pero tú crees que en el mundo, de tu mundo, del mundo de la gente que asesora inversiones o los inversores, está sopesando ese riesgo o está... si lo está sopesando, si es que a pesar de esta euforia de que están todos los grandes índices ni a niveles récord, el IPSA arriba 50% en dólares en los últimos 18 meses,
ese riesgo geopolítico, no solo el populismo, sino que lo que está pasando en Corea, lo que está pasando en el Medio Oriente, Trump, que a uno le puede gustar o no gustar, pero que obviamente está haciendo está completamente remeciendo al sistema político norteamericano. A pesar de eso, el Dow y el S&P y el Nasdaq están cerca de récord. ¿Tú crees que ese riesgo está propiamente en el precio, está incluido cómo se están valorizando los activos? Es probable que no, es probable que efectivamente los inversionistas en promedio, digamos, no logren, se les hace difícil cuantificar la probabilidad de que este mundo multipolar al cual estamos llegando, ¿no es cierto? Porque antes teníamos un mundo unipolar donde Estados Unidos dominaba y ahora tenemos un mundo, ¿no es cierto?, donde hay varios ejes de desarrollo y con potencia, ¿no es cierto? China está tratando de reafirmar su poderío en Asia, ¿no es cierto? Y eso va en contra de Estados Unidos, etcétera, etcétera. Bueno, a los inversionistas se les hace difícil sopesar y ponerle, ¿no es cierto?, número a eso. Por ejemplo, hay gente que está muy asustada con cómo puede afectar el alza del populismo, por ejemplo, los márgenes de la farmacéutica. La farmacéutica, que es un sector que a nosotros nos gusta, porque es un sector de crecimiento y que se ve favorecido por el cambio demográfico en el mundo, efectivamente han estado más opacadas en su performance las acciones farmacéuticas en Estados Unidos debido a comentarios populistas. Y el debate de Obamacare también. Claro, el debate de Obamacare, comentarios populistas en su momento de Trump, ¿no es cierto?, que dijo que no podía ser que ganaran lo que ganan, ¿no es cierto?, y que la gente no tuviera acceso a la salud, etc. Entonces, efectivamente yo creo que los inversionistas les cuesta, y es por eso que una de las recomendaciones, porque tampoco uno no tiene la bola de cristal, claro. Como te decía, en algunos casos este descontento se ha materializado en soluciones más quizás anti-empresa, pero en otros casos, que es lo que estamos viendo hoy día en Francia, es al revés, ¿no es cierto? Lo que está haciendo Emmanuel Macron, por lo menos lo que él ha anticipado, es tratar de liberar un poco más el mercado, por ejemplo, del trabajo en Francia, ¿no es cierto? Que Francia es famoso por la rigidez de sus relaciones laborales. Lo quiere flexibilizar. O sea, en el caso francés, lo que ha ocurrido ahora es que salió elegido un hombre de centro que no tiene ni las ataduras de la derecha ni las ataduras de la izquierda, ataduras ideológicas estoy hablando, sí. Y que dice, mira, tenemos que hacer cambios en la sociedad francesa para incorporar Francia a la globalización de una manera solidaria, digamos, de una manera que nos incorporemos, y es cuestión de ver un excelente documental que está en Netflix. Tremendo el documental. Y hay una escena del documental donde él se acerca a unos trabajadores en huelga en una empresa de Whirlpool en Francia, una empresa que la han cerrado porque la van a deslocalizar, frase tabú en Francia, la palabra deslocalización, y él le dice a los trabajadores de Whirlpool, le dice, oye, la globalización es inevitable, no podemos no estar en la globalización, y les da un ejemplo de una fábrica de Procter & Gamble que está a pocos kilómetros de ahí. Uno de los trabajadores le dice, mi hijo trabaja ahí, y él dice, bueno, esa fábrica vende fundamentalmente fuera de Francia, no vende para Francia. Y por lo tanto, si Francia se sale de la globalización, esa fábrica tiene que cerrar. Entonces, no nos queda otra que estar dentro de la globalización, pero tenemos que estar inteligentemente dentro de la globalización. Tenemos que evitar, ¿no es cierto?, que haya sectores que se vean excesivamente castigados, y hay que ser solidarios con esa gente, etcétera, etcétera. Pero es interesante lo que está pasando en Francia, ¿te das cuenta? Sí, mira, yo hice mi tarea antes de venir al seminario, leí y vi las entrevistas que hemos tenido en otras ocasiones en la mesa. Tú has venido 2 veces, y en general, si la gente te prestó atención, ganaría plata, ¿no? Más o menos a nivel macro, lo que dijiste que iba a pasar, más o menos se ha cumplido. Ahora, en Chile ahora hay una situación que está muy líquida, que es un reflejo de la versión chilena de lo que pasa afuera. Hace 6 meses, yo me acuerdo, en noviembre, diciembre, incluso un informe del Departamento de Estudio de la Corredora y varios de bancos de inversión daban por hecho que era Lagos Piñera. Nosotros en el diario dijimos, no está tan claro eso. Llegamos a febrero, todos los bancos de inversión de afuera, Barclays, Morgan Stanley, JP Morgan, el lago es Piñera Guillé, pero va a ganar Piñera. Y ahora parece que Guillén no la tiene tan fácil, y puede ser o Mayol o la Beatriz o la Goich, y Piñera se da la impresión de que, mirando la foto de esta semana, sigue con ventaja, pero llegó un techo y está todo muy líquido.
El IPSA está arriba más de 50% en dólares. Las empresas chilenas pasaron esta desaceleración profunda de la economía chilena y de la región bastante bien. Achicaron costos, pero las utilidades siguieron ganando y parece que están muy listas para este segundo envío. Todo el mundo está apostando que en el 2018 la economía va a crecer más. En el análisis que hacen ustedes, cuando ustedes hablan con sus clientes, ¿tienen un análisis similar? ¿Cómo lo ven? Mira, nosotros, y vuelvo a lo que dije al comienzo, sí. Efectivamente, yo creo que la bolsa chilena, y no hay que ser mago para eso, empezó a subir bastante, o se aceleró, cuando Guilherme empezó a caer en las encuestas. Y uno puede ver esa correlación. Ahora, ¿qué ocurre? Es que una vez más la diversificación es relevante, porque yo estoy de acuerdo contigo que la situación política es más líquida de lo que quizás los inversionistas quisieran ver, digamos, ¿no es cierto? Pero al final el dinero también es más frío de lo que muchos quisieran. El dinero habla, como dicen. Claro, el dinero habla y por lo tanto el dinero logra diversificar riesgos, ¿no es cierto? Las carteras se diversifican y eso de hecho es lo que hace también un inversionista institucional, ¿no es cierto? Una AFP lo que hace es diversificar y no poner todos los huevos en una misma canasta. Yo, por ejemplo, mi recomendación es que un cliente nuestro no tenga todos sus activos en Chile o todas sus inversiones en acciones chilenas, que efectivamente han andado muy bien, en parte por la probabilidad de que, ¿no es cierto?, políticas públicas de mejor nivel se hagan en Chile de las que se han estado haciendo, pero también en parte porque hay que reconocerlo que los mercados emergentes han andado muy bien, y cuando los mercados emergentes andan bien, entra plata a Latinoamérica y entra plata a Chile, digamos. O sea, no todo es mérito no todo se debe a la política, digamos, también se debe a que la región latinoamericana ha recibido más flujo. Y la recomendación, como decíamos antes, es diversificarnos, ¿cierto? Tener algo en Europa, que como decíamos es un continente que están pasando cosas interesantes, la economía está creciendo, si Macron logra estabilizar o profundizar el proceso de cambio francés, yo creo que eso recrea el eje Francia-Alemania y por lo tanto eso también estabiliza Italia, que es un país que sí está con más problemas económicos y por lo tanto yo creo que los activos europeos que se transan con un descuento bastante grande con relación a Estados Unidos, yo creo que son atractivos. Yo invertiría en Europa, en acciones europeas. ¿Asia? ¿Cómo es Asia? ¿China pasó lo peor de su reajuste o sigue todavía con cifras en China sospechosas? Eso está por verse de cuán fuerte es el ajuste que las autoridades chinas han iniciado hace algunos meses. Yo tengo la sensación de que la economía china va a seguir bien en los próximos trimestres, en parte porque el sector inmobiliario chino está con bastante fuerza, que los inventarios en el sector inmobiliario en China, por lo que uno lee, no son sobredimensionados, o sea, no debiera venir un ajuste en ese campo. Y por lo tanto yo creo que la economía china debiera seguir portándose razonablemente bien dentro de un ajuste. O sea, la economía se va a ir ajustando con menor crecimiento, pero va a estar relativamente bien y por lo tanto eso debiera favorecer a Asia emergente, que también se transa con un descuento bastante importante con relación a mercados desarrollados. Por lo tanto también nos gusta Asia emergente, nos gusta, ¿no es cierto?, países como Corea, Taiwán, Singapur, Hong Kong, o sea, todo ese segmento, incluso China también nos gusta. China también se ha estado transando con mucho descuento porque permanentemente hay voces que dicen está a punto de estallar China, ¿no es cierto? Entonces, bueno, al principio de este año hubo una fuga de capitales importante del sector financiero. Claro, lo que pasa es que la fuga de capitales de China, una de las razones es una razón bastante razonable, que es que durante 20 años, pero 10 años, 15 años, la moneda china siempre se revaluó. Y en algún momento del año pasado se empezó a devaluar. Por lo tanto, la gente durante muchos años se acostumbró a que su moneda se revaluaba y eso hacía que muchos chinos estaban endeudados en dólares, porque en yuanes ese endeudamiento en dólares salía muy barato. Y cuando se empieza a devaluar de repente el yuan, que es algo que yo creo que China necesitaba hacer, que su moneda se devaluara un poco, porque se les había revaluado mucho, eso genera que la gente empieza así violentamente a hacer coberturas cambiarias y a pagar sus deudas en dólares, y por lo tanto eso genera una gran caída en las reservas internacionales de China, que caen de 3 trillones de dólares a 2. Pero todavía China tiene 2 trillones de dólares de reservas internacionales que dan la impresión que son suficientes para soportar una economía del tamaño chino. Entonces nosotros nos da la sensación de que China también es interesante. Después lo otro que nos parece interesante es India.
Yo creo que el proceso de reforma que está haciendo el primer ministro Modi en India es interesante. Los activos indios no están tan baratos como el resto de los mercados emergentes, están más bien caros, pero sí creemos que India está entrando en un proceso de crecimiento económico importante más bien secular, o sea, de largo plazo, digamos. O sea, también nos gusta India. Y después lo otro que nos gusta, por ejemplo, nos gustan los bonos latinoamericanos. Nosotros creemos que los bonos latinoamericanos siguen teniendo rentabilidades en dólares interesantes, en un mundo que nosotros nos da la impresión de que va a seguir estando con tasas de interés muy bajas. No creemos que los bancos centrales del mundo desarrollado vayan a subir las tasas de interés agresivamente, porque la inflación sigue estando muy baja y esta reciente baja del petróleo que hemos tenido acentúa aún más la baja de la inflación subyacente en el mundo desarrollado, y por lo tanto no veo a la Fed siendo muy agresiva, y menos al Banco Central Europeo o al Banco Central Japonés. Nos estamos quedando poco tiempo, quiero dos en respuestas rápidas si se puede. Perú, ¿hay oportunidades? ¿Lo ven complejo o son optimistas? Yo creo que Perú va a seguir creciendo más que el promedio latinoamericano, y por lo tanto sus empresas van a seguir generando buenas rentabilidades. El problema de la bolsa peruana es que una bolsa que no tiene tanta liquidez, ¿no es cierto? No es fácil invertir en la bolsa peruana, pero sí, nosotros nos sigue gustando Perú o dentro de una cartera latinoamericana, digamos. Brasil, ¿pasó lo peor? ¿Hay oportunidades? Brasil, yo te diría que obviamente es uno de los grandes interrogantes. Creo que la crisis política que están viviendo es enorme. Tiene un lado positivo, que uno ve que los jueces están haciendo la pega, ¿no es cierto? Y que los que eran intocables ya dejaron de ser intocables, y eso quizás disminuye la corrupción en la sociedad brasilera, que es uno de los problemas endémicos que tiene Brasil. Por otro lado, esta gran recesión que ha vivido Brasil ha hecho que las empresas brasileras se ajusten mucho. Hoy día las empresas brasileras están funcionando con costos muy bajos, por lo tanto, si Brasil empieza a crecer un poco, las utilidades de las empresas brasileras debieran portarse. Se traduce toda la última línea. Exactamente. Entonces, por tanto, y la bolsa brasilera no está cara, por lo tanto nosotros creemos que también Brasil es una oportunidad, a no ser que uno tenga un escenario, una visualización, un escenario político muy catastrófico, que no es el escenario que uno tiene. Yo creo que Brasil, al final, la élite brasilera se va a tener que convencer de que también tiene que integrarse a la globalización, como lo está explicando Macron en Francia. Y ahora, la última, Argentina, que la Raín Vial está haciendo una apuesta institucional a ese país. Si vienen elecciones complicadas, con la expresidenta como candidata líder de la lista como senadora. Sí, Argentina, yo le apostaría a Argentina. Yo creo que también los precios de los activos en Argentina todavía están relativamente baratos con relación al resto de Latinoamérica, lo que demuestra una probabilidad de riesgo, ¿no es cierto? O sea, hay un descuento y por lo tanto eso ya está en los precios, la probabilidad de que ¿no es cierto?, al presidente Macri se le complique su escenario político, y yo creo que parte de eso está en los precios, pero yo tengo la sensación también de que en Argentina hay un cambio de actitud de una parte de la población que quiere zafar de muchas décadas de populismo, ¿no es cierto? Sobre todo la última década, que fue especialmente mala, digamos. Y yo creo que esa voluntad de una parte de Argentina, yo creo que se va a seguir manifestando en las urnas en los próximos años, y por lo tanto yo también tendría una apuesta en Argentina, porque Argentina es un país potencialmente riquísimo, que si hacen bien las cosas durante 5, 6, 7 años, debiera volver a tener tasas de crecimiento interesantes, y si eso ocurre, yo creo que los activos argentinos debieran revalorizarse enormemente. Bueno, con eso se acaba. Muchas gracias. Esta ha sido una edición especial de La Mesa, acá donde hace pocos minutos, o si no, media hora, fue el seminario de la Raín Vial. Muchas gracias y hasta la próxima. Gracias, Iván.